Bendiciones, amada iglesia, en esta hermosa mañana. Les pido disculpas, tal vez unos minutos tarde, pero a veces la tecnología está a nuestro favor y a veces está en contra, ¿verdad? Y tuve un problema con mi computadora, pero ya está todo bien. Oremos al Señor antes de empezar, pedir la bendición del Señor. Dios eterno, te damos gracias en esta mañana porque nos permites ver la luz de un nuevo día y tener la bendición de todavía, Señor, poder respirar, poder caminar, Señor, poder sentarnos a la mesa, disfrutar de unos alimentos. Oramos por aquellos que sufren en diferentes lugares del mundo, Señor. Aquellos que están pasando pobrezas, aquellos que están pasando enfermedades, aquellos que están llorando por la separación de un ser querido, Señor. Nos acordamos una vez más por la familia de nuestra hermana Chris, señor Sánchez, que en cuestión de un mes una madre ha perdido a dos hijos. Oramos que tú puedas consolar ese corazón, Dios mío, por esta separación física de sus dos hijos. Oramos por toda la familia, pidiendo, Señor, que tú estés con ellos en estos momentos duros y difíciles. Padre, al abrir tu palabra, yo solamente soy un instrumento de ella. Te pido que me uses para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Tengo un mensaje en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Abra conmigo en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer ahí, libro de Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Así, no solamente escucha lo que dice la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia, el justo, por eso sale torcida la justicia. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema, la historia en las manos de Dios. Pero antes de empezar este pasaje bíblico, no quiero a través de este mensaje, tal vez, que se vea como un mensaje político ni racial tampoco. Pero tampoco podemos meter la cabeza en la arena después de haber visto lo que sucedió con el señor Floyd en manos de la policía de Minneapolis. Pero sí quiero a través de este mensaje que nos unamos en oración y clamemos a nuestro Dios. Y si nuestros hijos nos preguntan acerca de esto, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poderles contestar. Quiero hablarle un ámbito rápidamente con relación a este profeta llamado Habacuc. Dicho sea eso, de paso, su nombre de él significa un abrazo de parte de Dios, dicen algunos, pero su nombre significa un abrazo. Habacuc le toca estar bajo algunas situaciones socioeconómicas y políticas y gubernamentales, tal vez en las cuales, como decimos, una historia no aprendida es una historia repetida. Parece que la historia como que se vuelve a repetir más de una ocasión a través de los siglos. A él le tocó estar bajo el lugar del sur de Judá en el año aproximadamente 612 al año 589 a.C. Él fue contemporáneo de Jeremías y fue contemporáneo de Daniel también, los cuales estuvieron como profetas en el exilio. Lo asombroso de esta profecía también es de que no va directamente dirigida, podemos decir, a ninguna persona en general, sino que más que todo se presenta como una queja, como un llamado, como un gemido que empieza a tener Habacuc al ver esta situación que está sucediendo. Podemos decir que es una conversación entre Dios y el hombre, donde Habacuc y le empieza a hacer varias preguntas a Dios acerca de la situación que él está viendo, las quejas de lo que él presenta delante de Dios y muchas veces también las preguntas en las cuales no encuentra una solución al ver la situación. Su estructura es muy importante y entenderla, porque a lo largo de su corto libro él menciona las palabras como ¿por qué, Señor? O ¿por qué haces faltar? O ¿por qué espero?
como puede ser que esto suceda, Señor, en medio de este lugar. Y a veces él dice, ¿será que Dios sabe lo que está haciendo, sucediendo? Y él se hace la pregunta, ¿será que Dios odia la injusticia frente a lo que viene? Y a la misma vez él dice, Señor, yo quisiera ver tu poder, yo quisiera saber qué es lo que está sucediendo en medio de esta situación. Habacuc es la historia de un hombre en el cual, como Job, se hizo preguntas, mira la violencia, mira la injusticia que ocurre a su alrededor. Y la pregunta de él es en el versículo 2, donde dice, ¿dónde está Dios? Él empieza hablando diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. A nosotros nos ha tocado en un tiempo vivir también bastante difícil, donde podemos decir que la injusticia social todavía sigue existiendo, donde la balanza de la justicia no es correcta, siempre se inclina y favorece siempre a un grupo de personas o a un grupo de entidades. La misma situación le sucedió vivir a Habacuc en medio de estos tres gobernantes, que en Josías fue el último que gobernó bien, podemos decir, delante de Dios. Luego los siguientes dos que continuaron lo que fue el reino, entre ellos fue Joaquín, uno de los malvados también, uno de los reyes en los cuales trajo también destrucción a la nación de Israel, donde estos reyes veían la injusticia y no hacían nada, donde veían la opresión y no hacían nada. Entonces Habacuc empieza a hacerse ese tipo de preguntas y empieza orándole al Señor y preguntando. En otras palabras, como su parte humana, cuestionando si Dios sabe lo que está sucediendo en medio de una situación bastante caótica y difícil. Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo alcanzaré ver esta violencia? ¿Hasta cuándo veré si no hay salvación o si no hay salida frente a esta circunstancia? Igualmente nosotros alrededor del mundo podemos decir, por ejemplo, leía las noticias que en el mes de febrero y en el mes de marzo en la Ciudad de México en general fue uno de los meses más violentos que ha sucedido a través de los carteles que han matado a cientos de personas. Y la pregunta se hace muchas veces, lo que se hace un grupo de mexicanos, lo que se hace un grupo de estadounidenses. En mi país, en Guatemala, dice que una persona muere cada 24 horas, o sea que 24 muertes existen al día en forma violenta. Y nos hacemos la pregunta también nosotros, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo, Dios mío, traerá justicia a esa situación? A veces pensamos que la gente se libra o se sale con la suya al cometer crímenes y nunca son juzgados. Pero una cosa sí estamos más que seguros, que un día estarán delante de Dios, delante de su Creador, y darán cuentas de lo que hicieron. En esta tierra podrán ser librados, porque era la oración de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? La gente cometía crímenes y no eran castigados. La gente sobornaba a la gente y no eran castigados. La gente hacía lo que quería, habían extorsiones, habían de diferentes situaciones sociopolíticas y religiosas, y parece que no sucedía nada. Esta es la oración de muchos de nosotros, tal vez. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que sucedan todas estas cosas? ¿Hasta cuándo parará la violencia? ¿Hasta cuándo traerá un alivio o una salida frente a esta circunstancia que nos ha tocado vivir? Luego el versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Como parte de la humanidad que todos tenemos, y observar lo que sucede alrededor del mundo, a través como gente es matada de diferentes formas, y nos quedamos asombrados y nos hacemos la pregunta, ¿cómo un ser humano puede quitarle la vida a otro ser humano? ¿Cómo un ser humano violentamente puede matar a otra persona? ¿Cómo es que un ser humano puede haber tanta maldad en su corazón, en su vida, y no tener compasión hacia otra persona? Es lo que Habacuc está diciendo. Me haces ver iniquidad,
me haces ver molestia frente a estas circunstancias, porque no deja muchas veces de herir nuestro corazón al ver la maldad como se ha desatado. No deja muchas veces de hacernos sentir incompetentes frente a esta situación, mientras que muchos vimos alrededor de prácticamente no solamente Estados Unidos, sino que el video se hizo viral al ver la injusticia y ver cómo este señor Floyd era muerto en manos de estos agentes, y nos hacemos la pregunta: ¿hasta cuándo, Dios mío, permitirás que nosotros veamos todo esto que está sucediendo? Lo hace uno sentirse muchas veces incompetente, lo hace uno sentirse muchas veces con las manos atadas y no poder hacer nada. La historia se vuelve a repetir una vez más. Y lamentablemente a través del tiempo, lo hemos dicho, una historia no aprendida es una historia que se vuelve a repetir una vez. No sabemos qué sucederá el día de mañana o qué continuará en los siguientes meses, pero una cosa sí tenemos que hacer, que vamos a aprender siempre, es no solamente es presentar la queja, sino humillarnos delante de Dios y pedir sabiduría frente a estas circunstancias. Él dice: me haces ver molestia. En otras partes, él quería hacer algo, él quería actuar, él quería tal vez parar un poco lo que estaba sucediendo, pero se sentía atado, se sentía ligado a algo que no lo permitía hacer, y encuentra él a través de esas circunstancias la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros: ¿cómo Dios permite que sucedan estas cosas? Recuerde, amada iglesia, que hemos estado predicando en el libro de Mateo, y en los últimos eventos, en las 10 cosas que han de suceder antes que el Señor venga, aparte de toda la violencia que está pasando, aparte de la epidemia que estamos viviendo, aparte de una hambruna que se viene, aparte de un gran terremoto, o aparte de tantas cosas que van a suceder, la Biblia dice: esto es solamente principio de dolores. Porque en los últimos días, dice, el amor de muchos se ha de enfriar. En otras palabras, perderemos el respeto hacia el ser humano, perderemos la capacidad de sentir, podemos decir, lástima hacia otra persona. El corazón de mucha gente se hará duro frente a esas circunstancias. El corazón de mucha gente se cerrará, el oído se cerrará, la mente se cerrará, y no permitirán que Dios haga algo en sus vidas. Pero todo eso es necesario, dijo el Señor, para que se cumpla la Escritura. No hemos de extrañarnos, amada iglesia. Ver este tipo de situaciones nos causa dolor, nos causa molestia, nos causa hasta cierto punto lástima ver la situación del ser humano, pero a la misma vez tenemos 2 rodillas que podemos clamar a Dios y pedir al Señor que no cierre nuestro corazón, que no nos haga insensibles, sino al contrario, orar los unos por los otros, orar por esta familia, orar por aquel vecino, orar por aquel que sufre, orar por aquel que llora, orar por aquel que en alguna circunstancia en su vida se siente muchas veces como nosotros, incompetentes frente a una circunstancia. A Habacuc le toca estar bajo 3 diferentes reinados. Josías, al final de su reinado, cuando entra Habacuc, fue uno de los reyes que hizo algo bueno y mantuvo la paz, mantuvo la palabra de Dios. Pero los últimos 2 se apartaron completamente de Dios, permitieron que la idolatría entrara a su corazón, y al entrar la idolatría, al entrar el paganismo en sus vidas, perdieron la sensibilidad de acercarse a Dios, perdieron la sensibilidad de escuchar el latido de Dios en sus vidas, perdieron esa sensibilidad, esa dirección de preguntarle a Dios hacia dónde podían ellos dirigirse, o hacia dónde llevaban la nación, o qué podían hacer para restablecer la alabanza o el culto dentro de la iglesia, podemos decir. Al separarnos de Dios, perdemos esa sensibilidad. Cuando un pueblo o una persona se aparta de los caminos de Dios, entra lo que la Biblia habla, rapiña en el corazón del ser humano, viene la destrucción del ser humano.
Y eso es lo que a Habacuc le tocó experimentar, y por eso es que él proclama el mensaje de salvación. Él ora y llora delante de Dios, pero él sabe que tarde o temprano Dios ha de actuar y hacer lo que tiene que hacer con su pueblo. Él dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Se da cuenta, amada iglesia, que la historia se repite muchas veces? En los últimos días hemos visto todo lo que ha estado aconteciendo aquí en la nación, no solo en el East Coast, pero en el West Coast, en todos los lugares, casi en los 4 puntos cardinales de la nación, hemos visto lo que ha estado sucediendo. Y seguimos nosotros clamando y pidiendo a Dios que intervenga y que de alguna forma toque el corazón de aquellas personas y se traiga justicia, podemos decir. Tal vez no en su totalidad, porque es difícil frente a una situación como la que vivimos, pero pedimos al Señor que haya misericordia de parte de Él y que aplaque todo lo que está sucediendo. Esto no es ajeno. Ya Habacuc lo estaba viviendo. Él veía un caos, él veía violencia, él veía tantas cosas que estaban sucediendo en las calles, en las ciudades, en el gobierno, en muchos lugares. Y la pregunta continuaba delante de él hacia Dios, y preguntaba y decía: Jehová, ¿hasta cuándo terminará todo esto? A veces pareciera que los días se hacen años, como decimos. A veces pareciera que oramos y no vemos alguna respuesta de parte de Dios. Algunas veces estamos en nuestra recámara pidiendo, clamando, leyendo, tratando de hacer algo o encontrar alguna respuesta frente a lo que vivimos, a lo que vemos a través de la televisión. Y sin embargo, pareciera que el cielo se cierra frente a nosotros. Pero tenemos que entender que la historia está en las manos de Dios. La nación está en las manos de Dios. El pueblo entero está todavía en las manos de Dios. Cuando Elías se refugió en la cueva y cuando Dios habla con él, Elías le dice: Jehová, soy el único profeta que queda en toda la nación de Israel. Y Dios le responde y le dice: no, hay miles todavía. Hay 750 que no han doblado sus rodillas frente a Baales. Y eso es lo que sucede entre medio de nuestra sociedad. Todavía hay un pueblo que sigue orando y clamando. Todavía hay un pueblo que ve lo que está sucediendo alrededor. Todavía hay un pueblo que se atreve todavía a seguir orando y creyéndole a Dios que todo lo que está sucediendo está en las manos de Él, y la historia le pertenece a Dios. La historia dictará muchas veces en el futuro cómo Dios silenciosamente o milagrosamente habló, protegió e hizo lo que tenía que hacer con la nación. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan continuamente. Nos damos cuenta hoy en día también cómo las cosas han ido aumentando de precio, el inconformismo de la gente. Donde antes algo valía un precio, hoy vale el doble o 3 veces más todavía de lo que costaba anteriormente. Y eso también trae dolor a nuestro corazón, porque algunas personas no pueden pagar el precio de la comida. Algunas personas tienen 2, 3, 4 o tal vez más de familia en casa, donde tienen que decidir cuánto comerán o quién comerá, donde tienen que decidir cómo vamos a hacer para poder sobrevivir. Escuchaba el caso de una familia que decía: aquí hemos decidido que un día comen unas personas y otro día comen otras personas, y así nos estamos dividiendo porque la situación económica está dura frente a nosotros. Si usted vio un video también de un señor que vende unas que se llaman granizadas, donde estaba llorando y diciendo: no he vendido nada, no tengo nada que llevarle a mi familia de comer. Pero gracias a Dios que en medio de ese dolor y ese pánico y lo que está sucediendo, siempre existe más de alguno que tiene un buen corazón para poder ayudar al prójimo. Y le consiguieron un trabajo en el aeropuerto y ahora puede sentirse un poco más tranquilo al saber que puede traer un sustento al hogar. Y es la misma historia que nos damos cuenta frente a nosotros, y dice: pleito y contienda se levantan continuamente.
Eso es lo que sucede hoy en nuestros días. Y la iglesia, a pesar de que no estamos todavía reunidos en un edificio, pero en nuestros hogares estamos reuniéndonos, estamos viendo lo que está sucediendo, estamos orando, estamos clamando, estamos pidiendo dirección de parte de Dios y creemos que Dios hará algo especial en medio de todo lo que sucede, porque siempre ha sido la promesa de Dios que la historia está y seguirá siempre en las manos de Dios. Luego continúa diciendo y dice, por lo cual la ley es debilitada. La ley es debilitada. Me acuerdo que estaba viendo un caso de un dictador internacional en una corte internacional en Viena. Él tenía un grupo de abogados a su lado que eran los mejores abogados supuestamente del mundo, que lo estaban defendiendo a este dictador. Por otro lado, había otro grupo de abogados que estaban presentando el caso de genocidio que había cometido este dictador. Al final, pareciera que los abogados que tenía este dictador estaban ganando. Estaban, como diciendo, saliéndose con la suya. Estaban triunfando. Pareciera que los criminales estaban ganando frente a una corte. Antes de dar el veredicto, nunca se me olvida el juez que estaba dirigiendo ese caso. Él dice, hemos escuchado los dos argumentos. Hemos visto cómo el acusado se le han presentado cargos, pero los mismos abogados que han representado a esta persona han demostrado que lo hizo en bienestar de la nación, que si hubo genocidio, lo hizo en bienestar de un pueblo. Y mientras que él estaba hablando, él dice, la ley pareciera que tiene un tope. Pareciera que la ley, la balanza, se está generando hacia esta persona que ha cometido los peores crímenes en la historia. Y pareciera que por otro lado, los que han presentado el caso, como que no tiene validez lo que han dicho. Y recuerdo que esta fue la sentencia que él dijo. Pareciera que la ley se puso a favor de la persona que ha cometido estos crímenes, pero dijo él, déjeme decirle en este día que hay una ley arriba de la ley. Hay una ley que nosotros conocemos como la ley divina, donde establece que dice, no matarás. Por lo tanto, dice, aunque la ley terrenal pareciera de que ha ganado esta persona, pero hay una ley divina, hay una ley arriba de la ley, la cual condena el asesinato, la cual condena la premeditación de quitarle la vida a un ser humano. Por lo tanto, dice, la ley terrenal puede hacerse a un lado y meter la ley divina, la ley de un Dios supremo, que dice, no asesinarás. Por lo tanto, esta corte, dice, declara culpable a esta persona, no por la ley terrenal, pero por una ley divina, porque hay una ley encima de la ley. Por lo tanto, es condenado a la horca por lo que ha hecho, y ahí pagará sus crímenes. Eso es lo que vemos muchas veces, que pareciera que la ley terrenal no hace nada. Pareciera que los que cometen crímenes se salen con la suya, pero una ley sobre la ley, que es la ley divina, la ley de un creador, la ley de un Dios todopoderoso, la ley de un Dios que dijo, no cometerás asesinato o no matarás injustamente a otro ser humano, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie más que solamente Dios, porque Dios es el dador de la vida. Y frente a esas circunstancias está Habacuc haciéndose esas preguntas y diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Usted sabe que en un juicio siempre gana el que mejor miente. En un juicio siempre gana el que mejor abogados tiene. En un juicio siempre gana aquella persona que tiene, como decimos, palancas, o es persona influyente frente a la sociedad. Siempre sale ganando, pareciera que el
la persona que ha cometido el crimen como que siempre sale ganando y el justo se queda esperando por un juicio legal y sin embargo muchas veces no sucede. Pero recuerde, amada iglesia, todos estaremos delante del trono de Dios algún día. Nos podremos burlar frente a las leyes terrenales, pero no frente a la ley divina, la ley que está encima de la ley que Dios estableció. Y es la ley que debería regir a una nación, como era el deseo de Habacuc. Por lo cual dice: la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impidio asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, el poderoso pareciera que siempre tendrá la razón y torcerá las leyes a su favor. Pareciera que el que ha cometido el crimen se burla del justo y tuerce las leyes. Hace años atrás vi un juicio que se está dando frente a una persona también, y el juez le dice: ¿cómo se declara usted? Y me acuerdo que al que estaban acusando empezó a ladrar como perro y empezó a hacer guau, guau. Y le dice: oh, se quiere declarar que no es competente entonces para recibir el castigo de la ley. Y él seguía diciendo guau, guau, guau. Entonces el juez le dice: a ver, siga como está, con lo que está haciendo. Y empezó a contarle guau, 1, 2, 3, todos los que estaba haciendo, todos los guau, guau que estaba haciendo como perro frente a la corte. Cuando llegó a 30, le dice: pare ahí, le dice: 30 guau, guaus, 30 años de cárcel le vamos a dar, le digo, para que siga ladrando el resto de su vida en la cárcel. Pareciera que quería burlarse de la autoridad y quería decir: oh, no me siento competente frente a esta corte que me está acusando o me está condenando. Por lo tanto quiso evadir la ley, pero gracias a Dios por el juez que estaba ahí. No creyó esta historia, sino que lo dejó que siguiera jugando, y después que terminó los 30 guabaos, le dijo: esos 30 guabaos que has hecho, esos te daré de años de cárcel por el crimen que has cometido. Pareciera que el injusto gana, dice Habacuc. Pareciera que las cortes no dan un veredicto correcto frente a la inocencia, sino frente a lo diabólico, dice Habacuc. Pareciera que el justo se queda esperando justicia y como que nunca llega a sus manos. Y el que comete el crimen anda caminando, anda tomándose un cafecito en algún lugar. Pareciera que siempre ganará la injusticia. ¿Se recuerda usted hace unos años atrás, en la ciudad de San Francisco, aquí por la Mission, un joven guatemalteco murió en manos de la policía? Más de 20 balazos recibió su cuerpo. Más de 20 balazos. Cuando se dio la noticia qué se iba a hacer con los oficiales, la policía justificó el acto y dijo que él había disparado primero, el otro muchacho guatemalteco había disparado primero, y por eso la policía había actuado en defensa propia. 20 balazos al cuerpo recibió. Como recordará el joven de 12 años en Petaluma, que recibió más de 30 balazos en el cuerpo. Un niño de 12 años. Pareciera que no hubo justicia. Pareciera que los policías que cometen esos crímenes el día de hoy están tomándose un café en un restaurante tal vez, o en su casa, qué sé yo dónde, y pareciera que duermen tranquilos. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que tarde o temprano Dios traerá juicio todas las cosas. Esa fue la pregunta de Habacuc: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos creciendo y seguimos viendo injusticia y nos hacemos esa pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo parará todo esto? Termina diciendo el pasaje bíblico en el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Esta fue la única respuesta que Dios le dio a Habacuc.
Pues la respuesta tal vez no la que él esperaba, pero así es como trabaja el Señor. Mirar entre las naciones y ver y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aún se os contará y no la creeréis. Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de todos los gobernantes. La Biblia nos enseña y dice que Él quita y Él pone gobernantes. Ningún gobernante es electo, podemos decir, 100% por el ser humano. Dios tiene un plan divino. Aun cuando no nos gustan los gobernantes y a veces pensamos que no hacen las cosas bien, Dios le ha placido ponerlos en ese lugar con un propósito. Ahora, el trabajo de nosotros, según la Biblia, a través del apóstol Pablo, él dice que debemos de orar por los que están en eminencia, por la policía, por los alcaldes, por los diputados, por los senadores, por el presidente, por todos los que gobiernan, para que vivamos sosegadamente. En otra parte, el poder que puede ayudar a una nación no está 100% basado en una ley humana, sino que está basado en que la iglesia se ponga en oración, que la iglesia clame delante de Dios, que la iglesia a través de su voz hacia Dios pueda clamar y pedir misericordia, pueda clamar y pedir justicia, para que entonces, dice el apóstol Pablo, vivamos sosegadamente. En otras palabras, pareciera que la violencia triunfa sobre la paz, pero no será así, porque Dios tiene todo en un calendario, en una nación, en un tiempo, las cosas que han de suceder. El trabajo de nosotros, amada iglesia, es buscar al Señor en oración. El trabajo de nosotros, amada iglesia, es pedir misericordia. Aunque tengamos estas preguntas como Habacuc y digamos, ¿hasta cuándo, oh Jehová, harás justicia? Dios ha prometido estar en la historia. Dios estará en nuestra historia. Y nosotros pasaremos eso a nuestras generaciones. Como usted lo ha hablado con sus hijos, probablemente en casa, de este caso del señor Floyd, también nosotros en casa lo hemos hablado. Porque es necesario. Nuestras generaciones están preguntando, nuestros hijos están preguntando a esta generación que nosotros estamos viviendo, ¿por qué sucede o por qué pasa? El pensamiento de ellos es diferente al de nosotros, pero tenemos que ayudarlos a ellos a entender que con violencia no solucionamos problemas. Con salir a las calles a quemar edificios no encontramos solución al problema, sino la única forma que podemos hacer, lo que ha hecho siempre la iglesia, es orar y pedir misericordia delante de Dios. Es clamar a Dios. Pareciera que la oración no hace nada. Como que salir afuera, incendiar un edificio, parece que la gente lo ve. No, amada iglesia, la oración es el poder que Dios le ha entregado a la iglesia para poder cambiar la historia de lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Algo tan pequeño pero tan poderoso como es la oración, que a través de la oración han caído muros. A través de la oración se han abierto mares. A través de la oración ha descendido fuego del cielo. A través de la oración Dios ha hecho justicia. Y es lo único que podemos hacer nosotros, amada iglesia, en este tiempo. Es orar al Señor. Preguntas como Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Será en nuestras vidas? Tendremos este tipo de preguntas. Pero una cosa sí sabemos, amada iglesia, que nosotros, el pueblo de Dios, sabe orar, sabe clamar, sabe interceder, sabe tocar el corazón de Dios. Y a través del silencio de la oración, dice que veremos cosas que aún no creeremos lo que estamos viendo. Porque así es como Dios actúa y trabaja en medio de nosotros.
Oremos al Señor en esta mañana y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a tu amada iglesia, a tu pueblo. Oramos por esta situación que está sucediendo por la muerte de este señor Floyd, Señor. Pedimos, Padre, que traigas paz y tranquilidad, Dios mío, a aquellos que están haciendo destrozos en las ciudades. Toma control, Señor. Toma control, Señor. Toma el control, Padre. Nosotros, el pueblo de Dios, solamente clamamos a ti, Padre, y pedimos justicia de parte tuya para que tú obres. Bendice a mis hermanos, dale sabiduría, cómo contestar esas preguntas a sus hijos cuando vean este video o videos de personas que mueren violentamente. Que tengamos una respuesta no de nuestros propios labios, sino que venga de parte tuya. Te lo pedimos, Señor. A la iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.